Hola, ¿qué tal? Soy Joseph Brian Llanos Salomé. Soy estudiante de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la carrera profesional de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales. En el curso de Electrometalurgia hablaremos sobre la electrólisis y las leyes de Faraday. Primeramente, hablaremos sobre la electrólisis. La electrólisis es la descomposición que sufren algunos compuestos químicos cuando a través de ellos pasan corriente eléctrica. También es aquel proceso por el cual se realiza la descomposición de una sustancia química llamada electrolito mediante una reacción redox, provocada por acción de la corriente eléctrica continua. Por lo tanto, este no es un proceso espontáneo y tampoco no es un proceso endoenergético. Sobre las características generales de la electrólisis, en el electrodo negativo, el cátodo, se produce la reducción, y en el electrodo positivo, que es el ánodo, se produce la oxidación. La polaridad es la opuesta a la de las pilas. Ánodo salen electrones y cátodo llegan electrones. Electrólisis del agua. Uno de los primeros experimentos electrolíticos fue la electrólisis del agua. En este proceso se hace pasar una corriente eléctrica a través de una disolución acuosa en un electrolito inerte cuyos iones no experimentan oxidación ni reducción al ocurrir la electrólisis, de tal forma que el agua experimenta tanto una oxidación como una reducción. Las reacciones que se pueden apreciar son las siguientes: la de reducción y la de oxidación del agua. Electrólisis de una sal fundida. Como podemos apreciar, en esta reacción se ve que no es espontánea. Los iones de sodio son atraídos por el cátodo, donde ahí reciben un electrón, y los iones cloro son atraídos por el ánodo, donde ahí se les quita un electrón. También vemos la electrólisis de una sal disuelta. La electrólisis de una solución acuosa de cloruro de sodio no se obtiene cloro y sodio, sino cloro y hidrógeno. Dado el potencial de reducción del agua, que es menos 0.83 voltios, y la del sodio, que es menos 2.71 voltios, la reducción que tiene lugar es la del agua, ya que el sodio tiene mucha menos tendencia a reducirse como se aprecia en la imagen. A continuación, hablaremos sobre las leyes de Faraday. Estas leyes constituye el principio fundamental de la electrólisis. Con la ecuación de esta ley se puede calcular la cantidad de metal que se ha corroído o depositado uniformemente sobre otro, mediante un proceso electroquímico durante un cierto tiempo. Primera ley de Faraday de la electrólisis. La masa de una sustancia alterada de un electrodo durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad transferida a este electrodo. La cantidad de electricidad se refiere a la cantidad de carga eléctrica, que en general se mide en coulombs. Entonces, apresando la siguiente ecuación, donde m va a ser la masa de la sustancia liberada o el electrolito descompuesto, va a ser igual a la multiplicación del equivalente electroquímico, que es la masa de la sustancia liberada, por el peso, la intensidad de corriente y el tiempo transcurrido en el proceso, donde el equivalente químico de una sustancia es la masa que se deposita en dicha sustancia cuando pasa por un mol de electrones, es decir, un Faraday, que también es equivalente a 96.500 coulombs. Segunda ley de Faraday. Esta segunda ecuación nos menciona que cuando la misma corriente circula durante el mismo tiempo, las cantidades de sustancias depositadas dependerán de su peso equivalente. Es decir, el peso equivalente de una sustancia es el número de unidades de peso de una sustancia que se combinará con una unidad de peso de hidrógeno. Básicamente lo que acá nos explica es que cuando una misma intensidad de corriente fluye por dos o más celdas electrolíticas, la masa depositada liberará un proporcional a un peso equivalente. Ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst es útil para hallar el potencial de reducción de los electrodos en condiciones diferentes a las estándares, es decir, la concentración 1 molar, presión 1 atmósfera, temperatura a 298 Kelvin o 25 grados centígrados. Básicamente, esta ecuación se utiliza para el cálculo de la magnitud del potencial de diferenciación generado por la difusión de un solo ion permanente. Así, la ecuación de Nernst se usa para calcular el potencial de equilibrio de un ion por una diferencia de concentración a través de la membrana, asumiendo que la membrana es permanente solo en ese ion.
Y como podemos apreciar aquí en la ecuación de Nernst, están estandarizados todos los valores de sus variables. Y finalmente vamos a hablar sobre la serie electroquímica y la fuerza electromotriz con las siglas FEM. La fuerza electromotriz es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es una característica de cada generador eléctrico. Las causas de la fuerza electromotriz pueden ser varias, pero básicamente esta es la energía que proviene de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno positivo y uno negativo, de dicha fuente que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Algunos ejemplos son como cuando nosotros frotamos un peine, tal vez al generar presión o al aumentar la temperatura. Fuerza electromotriz de una pila. La fuerza electromotriz de una pila es la corriente eléctrica que fluye debido a una diferencia de potencial entre los dos electrodos, que es llamada fuerza electromotriz, donde matemáticamente el potencial de una celda o pila está determinado por la suma del potencial estándar de reducción más el potencial estándar de oxidación. De aquí nos da una idea que va a una tendencia a producir la reacción, donde la celda galvánica reacciona de manera química de forma espontánea y la celda electrolítica reacciona químicamente de manera no espontánea, uno con signo positivo y el otro con signo negativo. Ahora, conviene disponer de potenciales para cada semirreacción y combinarlos obteniendo la fuerza electromotriz de la pila. Serie electroquímica. Se tabulan los potenciales de reducción de todas las semirreacciones en orden creciente. En la parte alta de la tabla observaremos a los que tienen potenciales de reducción muy negativos, gran tendencia a oxidarse y reductores fuertes. Y en la parte baja de la tabla, los que tienen gran tendencia a reducirse y oxidantes fuertes.